Estoy aquí. Es profesor de la Universidad Carlos III, como les decía antes, y ha trabajado las cuestiones del tiempo, la historia y la memoria, desde Hegel hasta Hannah Arendt. Ha escrito muchos libros, entre líneas, Gadamer y la pertinencia del traducir, La reivindicación del centauro, Actualidad de la filosofía de la historia, Sí mismo como nadie, para una filosofía de la subjetividad, y su último libro publicado lo ha editado junto con Carlos Tibo, Razones de la amargura, variaciones sobre el resentimiento, el perdón y la justicia. Desde luego, el hecho de que Antonio esté aquí es porque muchos de ustedes seguramente tengan en sus casas, bueno, yo lo llamo con mucho cariño el ladrillito azul, pero es esa traducción maravillosa, muy buena, que hizo de la fenomenología del espíritu, de Hegel, publicada en Abada, y es una traducción que desde luego merece mucho la pena. Y dicho esto, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, o medio estar aquí, o como se diga en estas situaciones, y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu presentación, tu amistosa presentación. Y empiezo, para empezar, lamentando no estar allí, tener que estar aquí en casa. Sabéis que quería estar allí. Y de hecho, yo, como veréis, ahora mismo sé más bien poco de Hölderlin, algo más de Hegel, pero no mucho más. Pero mi razón principal también para aceptar vuestra maravillosa invitación de estar en este congreso de amigos era poder volver al círculo y volver a abrazar también, de cerca, de lejos, pero físicamente ver a los amigos y a las personas. Pero bueno, al final ha habido uno de estos incidentes de contactos estrechos que por ahora no tienen consecuencias, pero que me obligan, siguiendo las normas del protocolo que hay actualmente, a no salir de casa por unos días. Y bueno, uno todavía es un hegeliano que intenta identificarse con las instituciones del Estado en el que vive, en la medida de lo posible, y aquí pues lo vamos a hacer, ¿no? Así que esa es la razón por la cual, sintiéndolo mucho, tengo que hablar por la pantalla, ¿verdad? Pero es una suerte también que tengamos la pantalla en todo caso. Bien, pues empiezo mi exposición. El 4 de diciembre de 1801, justo antes de iniciar su viaje a Burdeos, justamente a lo que sería su último trabajo como preceptor, como Hofmeister en una familia, sabemos también un fracaso más en este fracaso profesional que fue Hölderlin. Justo antes de iniciar ese viaje, Hölderlin escribe en carta a su amigo Casimir Böhlendorf lo siguiente. Leo ahora una larga cita que va a ser seguramente el centro de mi exposición. De hecho, quizá incluso podría presentarla, estoy viendo, si pudiera. No voy a poder. Bueno, en todo caso la leo. La carta dice así: no hay nada que nos cueste tanto aprender como usar lo nacional libremente. Y creo que la claridad en la exposición es tan originaria y natural para nosotros como para los griegos lo es el fuego del cielo. Justamente por eso habrá que superarles a ellos en la bella pasión que tú también has conservado, antes que en aquella presencia de espíritu y talento para la exposición tan propias de Homero. Suena como una paradoja, pero vuelvo a decírtelo y lo propongo para que lo examines y lo uses. Lo propiamente nacional saca siempre la menor excelencia conforme avanza la formación, la Bildung. Por eso los griegos tienen menos maestría en el pathos sagrado, pues lo tienen innato, mientras que son excelentes en el talento para la exposición. Empezando por Homero, porque ese hombre extraordinario fue lo bastante sensible para captar la sobriedad occidental de Juno y llevarla a su reino apolíneo, y así apropiarse verdaderamente de lo extraño. Sigue un párrafo que salto y añade después Hölderlin.
pero lo propio hay que aprenderlo tanto como lo extraño. Por eso son los griegos imprescindibles. Solo que nosotros no les vamos a seguir a la zaga precisamente en lo nuestro propio, nacional, porque, como te decía, nada hay más difícil que el libre uso de lo propio. Bueno, voy a hablar de esta frase para mí enigmática de la dificultad en el libre uso de lo propio. Y la tomo, como veis, de un fragmento de una carta. Por alguna razón uno se acerca a Hölderlin, y creo que no solamente yo, más bien por fragmentos. Supongo que también a estas alturas de la historia nos falta la tensión lectora para leer un himno de Hölderlin entero, de cabo a rabo, manteniendo la atención poética durante tanto tiempo y tantas páginas. Por supuesto que lo leemos, admiramos giros maravillosos y a veces lo vemos un poco grandilocuente en la estética actual, pero siempre nos quedan estos fragmentos, estos versos de lo que permanece, lo fundan los poetas, de donde está el peligro surge lo que salva, del signo que somos sin interpretación. Estos fragmentos, estas frases que se quedan grabadas, a las que siempre se vuelve y que nunca se sabe muy bien qué pueden significar. Y voy a tomar esta frase del libre uso de lo propio y su dificultad un poco de esa manera también, aunque no venga de un poema, sino de una carta. Y lo hago, pues, como decía, con la fascinación por un personaje del que sé poco, pero que como a todos, sobre todo los que venimos de filosofía, nos ha fascinado en muchos sentidos, ¿no? por su vida desgraciada, en apariencia, su juventud en el Stift, junto a Hegel y Schelling, sus penas de amor, ¿verdad? Sus amoríos, sus caminatas a pie, su curioso y versátil destino póstumo que le hizo ser ignorado en vida y ser luego materia prima utilizable, digamos, por todas las ideologías que llegaron en el siglo XX. El nazismo, por supuesto, el comunismo también, el propio el rock, el pop, la Alemania actual. Al final todos se han ido reconociendo en Hölderlin como en su poeta más propio, del que además usaban libremente. Y por supuesto, habiendo pasado por una facultad de filosofía y habiendo estado algunas horas de mi vida con Hegel, siempre me ha fascinado e intrigado la relación entre los dos, como ha salido también esta mañana, ¿no? con la conferencia de Roberto y en parte con Valerio, ¿verdad? Esta íntima amistad de juventud en el Stift, estas fogosas y fraternales cartas que se escribían, ¿no? Llamándose hermano, sobre todo Hölderlin, ¿no? Era más fogoso, yo creo. Y desde luego los destinos opuestos que tuvieron, el poeta y el filósofo, la oscuridad de la locura en una torre, el brillo en la cátedra de Berlín. Si cogemos la imagen de Nietzsche de los barcos que se cruzan, estos barcos se cruzaron y uno se fue a pique y el otro fue a una gran travesía, ¿verdad? Y luego interesa también este olvido por parte de Hegel, que jamás lo cita en su obra, que aparentemente no vuelve a interesarse por él, tampoco hace grandes cosas cuando Schelling en algún momento le pide que le ayude, cuando ya se ve que Hölderlin está iniciando un camino sin regreso hacia abajo, hacia la locura, a pesar de haber vivido esos años vivido esos años decisivos en Frankfurt. También es verdad que a juicio de Pinkalt, el biógrafo, Hegel no era un buen amigo, o mejor dicho, era alguien a quien no le costaba romper lazos con el pasado y dejaba atrás sin problemas a los amigos, especialmente aquellos que le habían ayudado en momentos decisivos, como Schelling, como Hölderlin precisamente ahora, o como Niethammer más tarde, ¿no? Como bien nos ha explicado Valerio esta mañana, Hegel procuraba evitar la nostalgia. Y sin embargo, hay acuerdo también casi general en que los años junto a Hölderlin en Frankfurt fueron decisivos para Hegel. Dieter Heinrich, por ejemplo, ha expuesto que antes de Frankfurt, en sus años de Berna, Hegel era más bien un kantiano ocupado en temas de religión, producía unos textos más bien casi torpes que no le daban salida de su laberinto intelectual. En Frankfurt se reencuentra con Hölderlin, y Hölderlin viene allí de pasar un año en Jena junto a Fichte y Schelling, muy cerca de Schiller, que es como decir que Hölderlin había llegado vital e intelectualmente para entonces mucho más alto que Hegel, que no había pasado de ser un maestro
privado en Berna. Y Hölderlin, que había esperado ansiosamente a Hegel en Frankfurt, que en cierto modo le había llevado hasta allí, había contribuido a que llegase allí, también le expone la filosofía de Fichte, le expone la propia crítica que Hölderlin tiene para ello, sus pensamientos sobre el yo y la autoconciencia. Nadie sabe cómo serían exactamente aquellas conversaciones de Hegel y Hölderlin en Frankfurt. Sabemos por testigos que hablaban mucho, que debatían con vehemencia de filosofía, que a partir del año 98, de 1798, Hölderlin había sido expulsado por las razones que conocemos de la casa de Gontard, donde trabajaba. Iba desde Homburg, eso significaba caminatas de 20 kilómetros a pie para encontrarse con Hegel. Así que estos encuentros a orillas del Meno, donde Hölderlin debía de desahogarse de sus cuitas amorosas, que suponemos que a Hegel le parecerían algo cargantes o ridículas, o no. Ya sabemos que también lo ha recordado Valerio esta mañana, estaba en una época melancólica por entonces. Bueno, además de hablar de Fichte, de la autoconciencia, del ser y de la división originaria. A partir de allí, cito a Heinrich, de nuevo a Dieter Heinrich, Hegel empieza a encontrar su lengua más propia, a partir de Frankfurt, de esos años, y encuentra un desarrollo continuo de su filosofía, un camino ascendente que ya no se va a detener. Bien, sin duda hay muchos estudios sobre esta relación entre Hölderlin y Hegel, sobre cómo Hölderlin da el giro decisivo a Hegel e influye en lo que viene después, en distintos momentos y de distintas maneras. Está Marzowa, está Heinrich, por supuesto. No voy a entrar en ellos, pero voy a intentar usarlos, algunas ideas a ese respecto, para acercarme a esta afirmación de la que he partido y que me intriga. El libre uso de lo propio es lo más difícil. Y puede que la relación entre Hegel y Hölderlin de paso nos diga algo de esta frase, o por lo menos nos haga patente cuál es el contraste entre ellos. El libre uso de lo propio. ¿Qué es lo propio? ¿Qué significa libertad? La frase es enigmática o paradójica, y Hölderlin dice al principio, es paradójico, suena paradójico. Lo suena porque para una conciencia natural, una conciencia espontánea, lo propio es lo más fácil de usar, para eso es propio. Para una conciencia filosófica o para alguien que piensa, el asunto es ya más complejo, ¿no? En términos de Hegel no hablaríamos tanto de lo propio como de apropiación, de un proceso que implica un paso por lo extraño para llegar a sí mismo. Un proceso cuyo resultado es precisamente la libertad. Alcanzar lo propio y llegar a ser libre serían dos procesos paralelos o dos caras de la misma cosa. Si es así, creo que lo veremos más despacio durante el rato que yo estoy hablando, durante la conferencia. Si es así, entonces lo difícil no es el libre uso de lo propio, sino llegar a ser libre y llegar a ser algo propio, llegar a ser uno mismo. Hölderlin, sin embargo, en esta carta que cito, parece estar sugiriendo algo distinto. Desde luego, claro, no se refiere al libre albedrío con el que se maneja un individualismo ingenuo, ese que piensa que lo propio es lo privado de uno y que la libertad consiste en que uno hace con ello lo que se le antoja, cosa que es precisamente muy fácil de hacer. También sabemos que es muy discutible que sea uno quien lo haga. Una restricción a la libertad se entiende entonces como una restricción a disponer de uno mismo y de lo propio de uno, sean estos deseos, posesiones materiales o lo que fuere. Bueno, sabemos que justamente esta clase de ingenuidad individualista es lo que Hegel desmonta muy bien. Pero no es la de Hölderlin, no es la que él está manejando. Se trata de otra cosa, ¿no? ¿Por qué es tan difícil el libre uso de lo propio? Vamos pues a la carta a Böhlendorf, esta carta a un amigo del que ciertamente no se sabe prácticamente nada, salvo las dos cartas que han quedado que Hölderlin le mandó. He leído que creo que se suicidó, por cierto, y que además, curiosamente, tenía alguna relación con lo español, o por lo menos en esta carta que estoy comentando, empieza Hölderlin diciendo que va a viajar a Francia y estará cerca de esa España tuya, ¿no? Lo deja caer así. Pero cualquiera sabe a qué se refería con eso, quizá tan solo es que leía el Quijote. Bueno, en esta larga carta digo que habla de muchas cosas,
Hölderlin viene de una catástrofe personal, como sabemos, una historia de amor que ha terminado mal, expulsado de la casa, está ya profesionalmente profesionalmente en el sentido de tanto como preceptor como de perspectivas de una vida profesional estable, como profesor en la universidad o algo así, son nulas, se halla pues en el momento más bajo de su vida. Está preparándose con miedo y con frustración para este viaje a Francia, una Francia que en su imaginación, y probablemente lo anticipa ya, él va a identificarla con el sur y con Grecia, de una manera poco justificada, pero para él fue así. La carta empieza tratando de cuestiones, digamos, poetológicas a las que me he referido, sigue luego con su afirmación de sentirse alemán por encima de todo y deja entrever que este viaje a Francia es algo así como un exilio, una salida, darse además una salida a su propia angustia personal, ¿no? De no haber encontrado su sitio en lo que él llama su patria y tener que irse al extranjero. Es también una carta sobre alemanes y griegos, y en el fondo es una carta sobre la traducción del griego al alemán. Por aquellos años, precisamente, Hölderlin está ya dedicado a traducir a Sófocles, concretamente las tragedias Antígona y Edipo Rey, las cuales publicaría 3 años más tarde en lo que sería un fracaso editorial más. Y también un fracaso social, como veremos luego. La versión de Hölderlin movió a todos los colegas y entendidos de la época a la risa, al escándalo, y contribuyeron no poco a su marginación y exclusión. Bien, Antoine Berman, el traductólogo francés, ha estudiado estas versiones de Hölderlin y su significado en un libro que yo nunca dejo de recomendar, un libro titulado La traducción y la letra o El abrigo de lo lejano. Y a partir del estudio de estas traducciones y de otras desarrolla ahí una filosofía y una ética de la traducción. La opinión de Berman es que Hölderlin estaba destinado al fracaso porque desafiaba las convenciones mejor establecidas sobre la actividad de traducir. Se tiende a pensar, de modo de nuevo ingenuo y natural, es lo que se hace siempre, que una traducción es un acto comunicativo por el que se trasvasa el sentido de una lengua a otra. Se expresa lo que dice en las palabras de una lengua original, que es una lengua extraña, con su equivalente de sentido en las palabras de la lengua de llegada, la lengua propia. Y eso se hace del modo más natural posible para que un lector de la lengua de llegada lo pueda entender. Más o menos, dice Berman, así ha sido la historia de la traducción desde Roma hasta hoy. Y además, conforme con ello, añade, la traducción ha solido ser una actividad imperial, colonizadora, de importación. A veces, como decía Nietzsche, se identificaban conquistar y traducir, pero una vez tiene que saber qué es lo que hace, si está conquistando o está traduciendo. A menudo eran las dos cosas a la vez, con una traducción en este sentido imperial al que se refiere Berman, ¿no? Adaptación de las culturas sometidas. Los romanos traduciendo a los griegos, los franceses de la época clásica traduciéndolo y afrancesándolo todo, los anglosajones de hoy, de los cuales sabemos que hacen que los textos más abstrusos de otras lenguas aparezcan transparentes en inglés, ¿no? Y no deja de haber profesores de filosofía alemana que recomiendan ya leer a Kant, a Hegel en inglés, donde por fin se les puede entender. Al fin y al cabo, como escribía en el siglo XVII, creo, a finales del XVII, Collardieu, en plena época clásica francesa, cito ahora, la cita tomada de Berman, decía Collardieu, si hay algún mérito en traducir, es el de perfeccionar, si es posible, el original, apropiárselo, darle un aire nacional y naturalizar de alguna manera esa planta extranjera. Darle un aire nacional y naturalizar esa planta extranjera. Hacer que se lea como si fuera un original, que se dice a veces, ¿no? Esta es, según Berman, la forma tradicional de entender la traducción. Y es una forma, añade él, etnocéntrica en lo cultural, hipertextual en lo literario y platónica en lo filosófico. Es etnocéntrica porque se hace desde la propia cultura y para ella,
como bien prueba la cita de Colordier, las bellas infieles, que eran las traducciones francesas de entonces. Hipertextual, porque se coloca en un mundo de literatura universal ajeno a la realidad de los textos en los que esta literatura se encarna. Y platónica, porque presupone un sentido ideal, inmutable, que estaría por encima y ajeno a la materialidad del texto y de la letra. Según Berman, digo, la traducción siempre ha funcionado así, con una excepción. Y esta excepción histórica fue el clasicismo y el romanticismo alemán. La época de Goethe, Schiller, Schlegel, Hölderlin y Hegel, eso fue un tiempo intensísimo de traducción, de recepción en alemán de obras extranjeras, de obras europeas y también orientales. Estaban traduciéndolo todo. Y para ellos no se trataba de apropiarse y de naturalizar borrando lo extraño. Al contrario, como el propio Goethe llegó a escribir, creo que recordar con sus máximas y reflexiones, cito a Goethe, al traducir es preciso aproximarse hasta lo intraducible. Solo entonces llega uno a percibir la nación extraña, la lengua extranjera. Final de cita. No se trataba entonces de una asimilación, de una naturalización, sino que había que pasar por la prueba de lo ajeno, ¿no? Y la prueba de lo ajeno, la prueba de lo extraño, l'épreuve de l'étranger, es justamente el título de otro libro de Antoine Berman sobre la traducción. Este paso por lo extraño, este viaje al extranjero, que es un viaje lingüístico, pero también vital y existencial, es el momento más importante del proceso más importante. El proceso en el que aquellos intelectuales alemanes, filósofos y poetas, a pesar de sus profundas diferencias, venían todos a coincidir. Me refiero a la Bildung, a la formación, educación, cultura. Vamos a dejarlo en Bildung. No hace falta describir aquí cómo el concepto de Bildung se convirtió en uno de los ejes centrales de la cultura alemana de entonces. El proceso y resultado por el que un individuo, un pueblo, pero también una lengua o una cultura, una obra de arte, se forman y adquieren forma. Este movimiento hacia la forma requiere sobre todo una salida de sí, una negación de sí mismo para hundirse y perderse, si es preciso, en lo extraño y ajeno. Y solo después de eso es posible retornar sobre uno mismo ya de un modo distinto y se supone que crecido. No se retorna sobre el que se era, sino sobre la forma que se ha elaborado en el proceso de esa experiencia. Esta experiencia no es verdadera si no se ha estado realmente en la absoluta negatividad de lo extraño, si no se ha llegado, ya por decirlo con las palabras de Hegel en el prólogo de la fenomenología, si no se ha llegado al puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro. Este encuentro, pues, con la alteridad absoluta que trastorna al sujeto y le transforma, que le da forma, es el movimiento de la Bildung. Bueno, sin duda alguna Hegel es mucho más que un filósofo de la Bildung, o más bien trata siempre la Bildung a dos niveles, ¿no? La Bildung es un capítulo de la fenomenología del espíritu, y a la vez todo el libro, toda la fenomenología ha sido calificada de novela de formación, la novela de formación del espíritu. Él habla además que de la Bildung. La Bildung, dice en algún momento en la filosofía del derecho, es un momento inmanente de lo absoluto. Pero por eso mismo también fue él quien sistematizó, digamos, la Bildung de un modo más sólido, como este movimiento circular de salir fuera de sí, pasar por la negatividad, por el extrañamiento y retornar de nuevo. Sin este movimiento no tiene lugar ninguna dialéctica. La oposición de los contrarios solo se hace espíritu porque se hace consciente del autoextrañamiento que significa la oposición y lo lleva de vuelta a un terreno ahora sí propio. Se trata, sí, de una apropiación, pero no de una naturalización ni de una conquista, al modo de la traducción clásica o al modo que veíamos antes de traducir conquistar. Más que apropiarse de lo ajeno, lo que la Bildung hace es formar o quizá
construir lo más propio de sí mismo justamente por haber pasado por la experiencia de lo extraño. Lo extraño, lo extranjero, ejerce en este sentido una función mediadora en el ciclo que va del sujeto sin formar al sujeto formado, al sujeto que ya va siendo propio. En términos de traducción, con la Bildung no se trata pues, de naturalizar esa bella planta extranjera, como proponía Colardier cuando se traducen obras exóticas a la lengua del imperio. No se trata de eso, sino de un movimiento de translación, de Übersetzung, de situarse más allá de sí, al otro lado, de situarse en el entorno de la lengua extranjera, justamente para formar la propia. En la práctica de la traducción de entonces, en Alemania, esto significaba una apuesta por la literalidad en la traducción, por hacer que la extrañeza de la lengua extranjera resonase en la versión alemana, ¿no? El ejemplo al que siempre se recurre aquí es el de Johann Voss, el traductor de Homero, de la Ilíada y de la Odisea, ¿no? En dos ediciones de finales sucesivas a finales de siglo. Allí se trataba justo eso, como decía, de que la extrañeza de la lengua extranjera resuene en la versión alemana, de modo que, cito a Berman, con la mayor fidelidad posible para someter al alemán todavía no formado al yugo saludable de las formas métricas griegas. El alemán se forma y crece entonces como lengua gracias a que acoge y asume lo extraño del griego. Recuerdo aquí también como Hegel, que estará peleándose no por traducir, pero sí por encontrar una expresión filosófica, una lengua, le escribía precisamente a Voss, el traductor de Homero, que él intentaba hacer con la lengua filosófica lo que él había hecho con el alemán poético al traducir a Homero, ¿no? Una búsqueda de la lengua extranjera, incluso casi como dice Deleuze, ¿no? Para hacerla propia. La traducción como Bildung, o la Bildung como traducción, quería ser sobre todo respetuosa con lo extraño, para acogerlo para así formar lo propio. Por eso, decía Berman, constituye una excepción en la historia de la traducción, este episodio del clasicismo y el romanticismo alemán. Bien, Hölderlin le da una vuelta de tuerca más a esto. Hölderlin es una excepción en la excepción, o mejor, él extrema la excepción hasta transformar la noción misma de Bildung. Sus traducciones no quieren responder ya a este esquema circular de viaje a lo extraño y regreso, pero tampoco renuncia a la literalidad. Antes, al contrario, Hölderlin era archiliteral, tanto que sus traducciones podían mover a risa a los propios partidarios de la fidelidad. Heinrich Voss, el hijo de Johann, el traductor de Homero, cuya capacidad de acogida de la lengua extraña acabamos de glosar, bien, Heinrich Voss comentaba en una carta la versión que hace Hölderlin de Antígona, ¿no? Las traducciones de Antígona y Edipo Rey se publicaron en 1804. Es posible que Hölderlin tuviera la intención de publicar todas las tragedias, pero se quedó en estas dos. Y la reacción de Heinrich Voss se describe muy bien en la carta que menciono. Escribe él, no recuerdo a quién está dirigida la carta. ¿Y qué me dices del Sófocles de Hölderlin? ¿Se ha vuelto loco o se lo hace? Y su Sófocles es una sátira oculta de los malos traductores. La otra tarde, estando con Schiller y Goethe, les divertí de lo lindo con esto. Léete el coro cuarto de Antígona. Tendrías que haber visto cómo Schiller se partía de risa. Pobre Hölderlin, ¿verdad? Así cualquiera ya se vuelve loco y se aparta del mundo. Bien, de esta necesidad de literalidad extrema iba en realidad la carta a Böhlendorf con la que hemos empezado. Cuando Hölderlin dice que lo propio hay que aprenderlo tanto como lo extraño y que nada es más difícil que el libre uso de lo propio, está sugiriendo, y este va a ser el punto clave, está sugiriendo un doble movimiento como alternativa al movimiento circular de ida y vuelta que se da en la Bildung. Ya hemos visto en la carta, ahora lo vuelvo a citar, en la carta inicial, que Hölderlin desconfía de la Bildung.
Él dice que cuanto más se avanza en la Bildung, menos excelencia tiene lo propiamente nacional. Cuanto más te avanzas en la Bildung, en este movimiento circular de ir a lo extranjero, lo más propio nacional va perdiendo excelencia, va perdiendo rango, ¿no? El ejemplo que pone es Homero. Homero les habría enseñado a los griegos la claridad en la exposición. Y esta claridad en la exposición para Hölderlin viene de Occidente, ¿no? Dentro de esta imaginería que se forma Oriente, de Occidente, Grecia, Europa, Alemania. La claridad en la exposición es asunto de Occidente. Y Homero se la habría apropiado, es la que se lo ha enseñado a los griegos. Pero esta apropiación de la claridad es a costa del pathos sagrado que es innato a los griegos, el cual queda así sometido en el arte griego. O sea, los griegos, Homero, someten lo más innato suyo, lo más propio suyo y ponen por encima lo adquirido de fuera. La traducción entonces tiene por objeto revelar eso sometido y ocultado, que es lo más propio griego y por eso lo más extraño. De este modo la traducción tiene que cometer una violencia doble. Fuerza al original al obligarle a mostrar en nuestro modo de representación lo que tiene oculto, de modo que lo más griego aparece realmente en la versión alemana, y fuerza al alemán a hacer eso mostrando justo en la literalidad de la sintaxis, del vocabulario, una literalidad en todos los aspectos de la lengua, mostrar al alemán lo más propio suyo, cosa que parece que Hölderlin hace usando palabras de la lengua de Lutero más vieja, del antiguo suabo. Y no es cosa de analizar ahora concretamente estos ejemplos. En ejemplos concretos cómo hace Hölderlin esto, podríamos ir al libro de Bergman y recorrerlo, revisarlo. En todo caso, vaya dicho de partida que mis conocimientos de griego serían demasiado insuficientes para juzgar eso. Y parece que los conocimientos de Hölderlin también estaban lejos de ser excelentes, ¿no? Eso se le reprocharon también sus críticos, ¿no? Bueno, en parte como Hegel y como nos ha recordado esta mañana Valerio, estos autores tienen una formación mucho más latinista que helenista, y el latín lo hablaba muy bien, pero el griego no tanto, ¿no? Pero no era esa la razón de las llamativas decisiones que tomaba Hölderlin al traducir, la razón de su exagerado literalismo, o de que hiciera cambios en los nombres, de que a Zeus le llamara padres de la tierra, que Ares lo tradujera como espíritu de la guerra, que Afrodita fuera divina belleza y no Afrodita. Él sabía lo que hacía, o al menos lo hacía de modo coherente. Estaba conscientemente transformando el movimiento de la Bildung. En lugar del viaje de ida y vuelta al extranjero, en lugar de ese ciclo, que no deja en cierto modo de ser un digerir a lo otro, de alimentarse de ello, si se me permite la imagen, en cierto modo la dialéctica, también la dialéctica hegeliana, tiene bastante de digestión, ¿no? De digerir y digestión. En lugar de eso, lo que Hölderlin propone es quedarse en el sitio y realizar un doble movimiento, resaltar lo más extraño de lo extraño, lo más griego de lo griego, para que surja así lo más propio de lo propio, lo más alemán de lo alemán. Por eso hay que aprender lo extranjero tanto como lo propio. Y por eso el libre uso de lo propio, usar libremente la lengua que nos ha sido dada para hacer resaltar lo extranjero, acaba por ser lo más difícil. Frente a las risas por la locura de su traducción, Hölderlin vendría a replicar que él está usando libremente la propia lengua, la alemana, para sacarle lo más propio de sí. Es cuestión de saber manejar la propia lengua. Muchos años después, en otro contexto y en un sentido parecido, el lingüista Roman Jakobson, que también se ocupó algo de Hölderlin, por cierto, Jakobson diría que las lenguas se diferencian más en lo que les está permitido decir que en lo que de hecho pueden decir. Se diferencian más en lo que les está permitido decir, en ciertas reglas convencionales, que en lo que de hecho pueden decir. Se pueden decir muchas cosas que ciertas reglas no nos dejan, pero que nos permitirían decir a lo mejor lo que los extranjeros están diciendo. Y diciendo eso que se puede gramaticalmente decir, pero que no está permitido por no ser convencional, es posible dar acogida al texto extranjero, a lo más extranjero de lo extranjero. Siempre, además, sin que
se fusionen las lenguas y los textos. Por eso, el libre uso de lo propio no deja de producir extrañeza entre los propios. Más que emparentar las lenguas, el trabajo de Hölderlin tiende a reforzar las particularidades. Cabe preguntarse cómo es el caso de la Bildung. Para Hegel, la Bildung es sobre todo un proceso en el que los sujetos salen de su particularidad, de su obstinación en sí mismos y alcanzan su propia singularidad con una perspectiva universal. Y así es como se liberan. Recuérdese como en la fenomenología, al final del capítulo 4, el siervo formado por el trabajo pasa de la terquedad, de ese Eigensinn, de la obstinación en la mera visión particular, pasa a la libertad formada del sentido propio, del Eigensinn, ¿no? Un sentido y una inteligencia propias que han hecho la experiencia de la negatividad y que pueden por eso adoptar el punto de vista del otro, el punto de vista universal. La Bildung, viene a decir Hegel, en la fenomenología del espíritu, cuando habla de la necesidad de la Bildung en los individuos, en el Estado y en la sociedad civil, la Bildung es una universalización concretada en singularidades formadas. Hölderlin, en cambio, desconfía explícitamente de la Bildung. Adoptar el punto de vista extraño, encarnarse de ello, puede ir en detrimento de lo propio, como el griego que adopta la claridad de la exposición a expensas de su pathos innato, de su fuego en el cielo. Desde luego, Hölderlin no preconiza un nacionalismo particularista que ignorase lo extraño. No se trata de eso, se trata de traducir. Y como tal lo valora Bergman. Traducir de tal modo que se rescate lo extraño de lo extraño, forzándolo en lo más propio de lo propio. Recuperar en la traducción alemana el entusiasmo excéntrico, el fuego del cielo, que es propio de lo griego, pero que según él había quedado velado en el original Sofocleo por la claridad occidental, por el logos adquirido del extranjero. En la carta al editor, Hölderlin explicita: el arte griego, que nos es extranjero, por el hecho de su adaptación a la naturaleza griega y por los defectos a los que él siempre ha sabido acomodarse, de ese arte espero dar una presentación más viva de lo habitual, aprovechando el elemento oriental del que él ha renegado y corrigiendo su defecto artístico allí donde se encuentra. La traducción, digamos, corrige al original para hacerlo más original todavía, intensificando su extrañeza, le devuelve su originalidad. Jean Beaufret escribía este movimiento de Hölderlin como un desarraigarman, está cada vez delante de una tarea que no es de transformación literaria ni de reproducción, sino que tiene como finalidad sacar a la luz el conflicto que es la vida de las obras. Al final, lo propio y lo extraño permanecen separados. En lugar de una universalidad englobante de singularidades formadas que crece orgánicamente, y así podría quizá describirse la Bildung clásica, que además produciría algo así como la literatura universal, en lugar de eso hay este movimiento doble de un desarraigo que repatria. No hay una mediación de lo propio consigo mismo a través de lo extraño, del viaje al extranjero, sino que sin mediación entre ellos, lo propio se hace más propio, va más hacia sí, a base de hacer más extraño lo extraño, de resaltar y aceptar la extrañeza. A la hora de traducir, el poeta romántico, que era también el pensador de la unificación, de la Vereinigung o de la nostalgia de esa unión, mantiene la separación y la distancia. El libre uso de lo propio parece tener por objeto el mantener esa distancia que acoge, ese desarraigo que repatria. Bueno, desde luego esta traducción que propone Hölderlin es imposible, es irrealizable, pero también es la traducción translúcida de Benjamin, al que me referiré enseguida. Ciertas traducciones quizá puedan hacerse así, pero no las de todos los días y no las de aquellas con las que uno se gana la vida. Si siguiéramos por ahí, tendríamos que enredarnos en discusiones sobre el griego antiguo, en las que, como ya hemos visto, Hölderlin no sale bien parado. En parte por eso, para ir terminando mi intervención, propongo extender estas discusiones traductológicas a las, digamos, consecuencias ontológicas y éticas que podría tener esta reordenación de lo propio y de lo extraño en la carta de Hölderlin a Böllendorf. Pues la dialéctica de la mismidad y la extrañeza, el problema de la libertad y la identidad, un problema donde se juega justamente el libre uso de lo propio, es lo que podemos colegir que ocupaba mayormente las conversaciones de Hegel y Hölderlin en Frankfurt.
sobre todo el yo, la autoconciencia, la mismidad, la alteridad, ¿no? Y esto es también una cuestión de traducción, paralela cuando menos a la traducción entre lenguas. Una lengua también es una autoconciencia, Hölderlin lo sabe, y al menos desde Wittgenstein decimos con tranquilidad que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El uso de mi propio lenguaje tiene que ver con mi yo, con mi autoconciencia y con mi relación con ella. Pero no se deduce de allí que el libre uso de lo propio sea el libre uso de mi yo. Vayan pues algunas exploraciones finales sobre esto. De acuerdo con Dieter Heinrich, el programa de la lógica especulativa hegeliana puede formularse así, cito: la referencia así tiene que ser pensada de tal modo que incluya a la vez el pensamiento de una referencia a otro, y a la inversa. Final de cita. Y este programa es resultado de todo lo que Hegel aprendió decisiva, pero también sesgada o parcialmente, de Hölderlin en aquellos años de Frankfurt. Claro que Hölderlin nunca lo dijo, ni menos aún lo pensó así. Para él, que venía de pensar la insuficiencia del yo fichteano como autoposición, para él se trataba de la mismidad y del amor, de cómo sacarlos de la oposición en que están y pensarlo juntos. De eso al parecer iba Hiperión. A Hegel no debió de gustarle mucho la novelita. Él tendía a concebir entonces el amor como una mera unión de sujeto y objeto, pero pronto, como sabemos, el amor pasó a ocupar un lugar secundario en sus textos para ser relevado por la vida primero y luego por el espíritu, sobre todo, que englobaba a los dos, ¿no? Y sabemos también que en la filosofía del derecho pues el amor terminaría por quedar ligado a la institución matrimonial en el seno de la eticidad. Pero Hegel se aprendió de Hölderlin, dice Heinrich, que la libertad tiene que ser, cito, tiene que ser pensada no solo como mismidad, sino también como entrega, como Hingabe. Final de cita. Así pues, la libertad como un entregarse, un darse, un abrirse. Sin aprender eso, Hegel no habría llegado, supongo, ni a la negatividad ni al reconocimiento. Hölderlin concebía esa entrega como parte de la unificación del amor. La unificación de, por un lado, la referencia infinita a un origen y de otro, la entrega como referencia a lo que, al igual que nosotros, había perdido la unidad originaria del ser. Este fundamento perdido de la unidad del Genkaipan, del uno y todo, también de la unidad del yo y de la autoconciencia, es lo que separaría, se supone, a Hegel de Hölderlin y los románticos. Y seguramente, esta es mi apuesta final, tiene algo que ver con la cuestión de la traducción y de lo propio. Para Hölderlin, la unidad tenía lugar en un fondo originario, prereflexivo, de la que solo cabría al final una intuición intelectual. Cualquier juicio sobre ella, cualquier expresión proposicional que se diera, sería, por tanto, una división, una Urteilung, un desgarro. Es la nostalgia por esta unidad prereflexiva, preconceptual, lo que movía la poesía y el pensamiento. Es también, en última instancia, lo que justifica la traducción archiliteral que Hölderlin ha propuesto. Esto ya es mi posición, diríamos, no la de Bergman. Pues el anhelo de este fondo común permite y a la vez promueve este juego conflictivo de las lenguas, poniendo al descubierto sus diferencias, sus propiedades ocultas, justo para mostrarlas. Y cito aquí, por ejemplo, a George Steiner, quien sí comenta a Hölderlin en su célebre Después de Babel, ¿no? Esta traducción de Hölderlin lo que hace es mostrarlas como bloques erráticos separados de la unidad del logos. Las lenguas, pues, como bloques erráticos separados de la unidad del logos. Final de cita. Algo así vio también Walter Benjamin, que sin duda había leído a Hölderlin con atención, y su célebre ensayo sobre la tarea del traductor. Allí las lenguas no se refieren unas a otras por medio de la traducción, sino que están referidas a una lengua común, divina, originaria, un lenguaje puro, fragmentado en los idiomas históricos y que la traducción debe recomponer. La verdadera traducción, de hecho, dice él, es translúcida y no cubre el original, no le quita la luz, sino que más bien deja que la lengua pura, podríamos identificar con esta lengua, con su unidad originaria de Hölderlin, aparezca como fortalecida, caiga como con más fuerza sobre el original. El libre uso de lo propio, entonces, este abuso de la literalidad que movía la risa de los contemporáneos de Hölderlin, se sostiene o se orienta, en definitiva, por la nostalgia de una comunidad originaria
de la que quizá la fraternidad política, no está muy luciana, por desgracia, para decírnoslo, con la que Hölderlin simpatizaba, podía ser también una expresión. Hay otra lectura que históricamente se ha dado, por supuesto, de este libre uso de lo propio. También se puede entender como una concepción sustancialista de lo propio y lo extraño, de las lenguas y las culturas, una concepción sustancialista con la que hoy nos sentiríamos, sin duda, más incómodos, y que es la que tendría a ver que hay algo así como la esencia oculta de lo propiamente alemán, lo propiamente griego, lo propiamente español. Bueno, esta sustancialización de los caracteres nacionales podía favorecer la apropiación de Hölderlin, sin duda, por el nazismo, un Boimler que veía en él a un poeta de la patria, de la tierra y de los orígenes germánicos, o ya antes de los nazis, simplemente un Hellingrad que podía ir con entusiasmo a la guerra del 14 y morir allí tras dejar reeditado a Hölderlin y afirmar, como ya se ha dicho creo un par de veces en este congreso, los alemanes no son el pueblo de Goethe, son el pueblo de Hölderlin, ¿no? Y todos sabemos cuántas ediciones de Hölderlin se hicieron para que fueran en las mochilas de los soldados en la Wehrmacht, ¿no? Con el romanticismo inherente de Hölderlin nunca podremos librarnos del todo de estos aires sustancializadores, aunque de otro lado las lecturas jacobinas y revolucionarias del poeta, que no han faltado, permiten entender de otro modo estas apelaciones a la patria, a lo nacional, con la misma nostalgia por la unidad originaria. Hegel, en cambio, desconfiaba de este fondo de una unidad perdida. Lo absoluto no estaba allí, sino en el acontecer mismo de la unificación, en la autoproducción histórica del espíritu, cuyo trabajo va extrayendo lo determinado a partir de lo indeterminado. Está en el hacerse sujeto de la sustancia. Lo verdadero del proceso es solo el proceso mismo, que se tiene a sí mismo por fin y se manifiesta con el concepto. Este proceso es un llegar a sí mismo y una construcción o una formación, como hemos visto más arriba, de lo más propio a la vez que de lo universal. No hay ni hace falta ser un ser previo, perdido. En lugar del ser previo hay un espíritu, el espíritu que se despliega. El proceso requiere la reapertura a lo extraño, el darse a la negatividad, pero rehuye la nostalgia de un origen lejano. Y va encontrando su lugar, como al final de la fenomenología del espíritu, va encontrando en su lugar, en lugar del origen lejano, encuentra el recuerdo que recolecta e interioriza las figuras pasadas. Un recuerdo que es también un calvario, así lo dice al final Hegel, ¿no? Recuerdo y calvario. El libre uso de lo propio que se forma, en el sentido de Bildung, a lo largo de este proceso. No se sostiene en el anhelo de la unidad originaria. No necesita mitologías o cree que puede evitar el tipo de mitologías recreadas a las que Hölderlin recurre. Su problema es más bien cómo asumir las pérdidas del proceso, los costes, los desechos de la contradicción y la negatividad. Lingüísticamente, las lenguas históricas, van dialogando unas con otras, construyéndose unas sobre otras, comiéndose y destruyéndose también, y digiriéndose. La traducción forma parte del trabajo del concepto y la traducción, dicho sea de paso, es también un calvario. No es solamente un chiste, ¿verdad? Lo es para el traductor, es decir, esto es un tópico. Lo es también para las lenguas mismas, para el decir que al traducirse deja en el camino inevitablemente significados, sonidos, connotaciones, todas las pérdidas y restos que quedan en la traducción. No es pues que yo esté abogando por una traducción, hegeliana, ¿no? En el sentido de círculos de Bildung que se van reconstituyendo. Que yo sepa, además, Hegel no se pronunció sobre la traducción, salvo para decir los tópicos habituales. Pero sí estoy sugiriendo que la realidad de las traducciones y de los intercambios entre las lenguas es el correlato del despliegue del espíritu. Y si es así, las carencias inevitables de la traducción, las heridas que siempre dejan, son el mejor signo de las grietas del espíritu. Hegelianamente, y quizá también gadamerianamente, cuando Gadamer se pone hegeliano, solo queda seguir hablando y seguir traduciendo, y el absoluto es eso y nada más. Claro que a Hölderlin no le gustaba así. A cambio solo podía ofrecer su poesía y al final su locura. Empecé con una carta de Hölderlin, voy a terminar con una curiosa anécdota.
En 1841, Hölderlin recibió en su torre, donde ya llevaba creo que 35 años encerrado, más o menos, ¿no? Por lo menos ya en condiciones de apartado de la sociedad, entre los locos. Así pues, en 1841 recibió la visita de un tal Christoph Theodor Schwab, cuyo padre había hecho en 1826 una edición de las poesías de Hölderlin. Así pues, era un admirador que llegó y le preguntó si había tenido trato con Hegel. Estamos en 1841, premarzo, podemos imaginarnos lo que Hegel significaba entonces. Y escribe Schwab: también a esto Hölderlin respondió afirmativamente, añadiendo algunas palabras incomprensibles entre las cuales estaba lo absoluto. Final de cita. Añadiendo algunas palabras incomprensibles entre las cuales estaba lo absoluto. Es coherente con esto, pues, que solo con palabras incomprensibles, como algo impronunciable o impensable, podía Hölderlin hablar de lo absoluto. Eso si es que realmente dijo absoluto, y no es esto simplemente lo que quiso oír su visitante, que quizá estaba formado en Hegel. Y absoluto sería entonces simplemente una traducción de la jerga imposible de quien había optado por la locura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tu excelente conferencia. Tenía que haber dicho en la presentación que te he hecho que eres un especialista precisamente en traducción y que de hecho hicimos un congreso aquí en el Círculo sobre la problemática de la traducción y de intraducible. ¿Eso en qué año fue? ¿En el 2012? 12, creo, sí. Bueno, vamos un poco justos de tiempo y yo tengo esa tendencia a enrollarme mucho, así que voy a ser bastante breve. Hay algunas preguntas del público y veo por aquí que hay una. Valerio. Sí. Pero espera, porque me avisan que también hay alguna del público por internet, entonces mejor me refreno y... Perfecto. Y damos... pero luego sí que haré una pregunta breve si queda algo de tiempo. Y gracias, de verdad, Antonio, porque ha sido una ponencia extraordinaria, ¿eh? Gracias. Buenas. Hemos recogido 2 preguntas de internet. La primera, aquí va. ¿Es distinta la posición de Hegel y Hölderlin sobre la traducción cuando se trata de la traducción de lenguas clásicas como el griego o contemporáneas como el francés o el inglés? Y la siguiente pregunta viene de Rafael. Muy interesante ponencia, Antonio. Está claro que Hegel debe mucho a Hölderlin en su pensamiento. Hölderlin influye muchísimo en el de Frankfurt, porque, si no me equivoco, nunca o casi nunca reconoció la importancia de Hölderlin en su filosofía, como sí lo hizo, aunque quizá no lo suficiente, con Kant y Fichte. La crítica de Hölderlin al idealismo de Fichte es fundamental para Schelling y Hegel. ¿Por qué crees que este último no lo reconoció nunca? Y si debería hacerlo. Bueno, vaya preguntas, ¿verdad? La segunda cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Hombre, ya hemos dicho que Hegel no era demasiado dado a reconocer, ¿verdad? Incluso a Kant se lo reconoce pues, con unas críticas feroces, ¿no? Una dureza tremenda. Y con respecto a Hölderlin, no lo sé, siempre le queda una sospecha de que en la filosofía de Hegel, sobre todo, hay un terror a la locura, ¿no? Sí, más que de la nostalgia, Hegel huye de la locura. Y quizá también esta obsesión por la razón, también esto que no haya ni un atisbo de irracionalidad, puede que sea muy hegeliano, ¿no? Entonces puede que también está la historia de la hermana de Hegel, sabemos, ¿no? Igualmente hay una mujer más importante de lo que históricamente se dio, quiero decir, intelectualmente y políticamente, que igualmente también terminó loca o encerrada como loca. Yo no sé si a partir de cierto año, de 1800 y muy poco, Hegel, Valerio lo sabrá también, pues borra a Hölderlin de su mente, ¿no? Desde luego del disco, de la pantalla, ¿no? No se sabe en qué punto
más profundo de su conciencia, de su memoria quedaría, pero sí que lo borra, ¿no? Y es cierto que nunca lo menciona y desde luego no se lo agradece. La primera pregunta es curiosa, ¿verdad? Si tiene la misma posición respecto a las lenguas antiguas y contemporáneas. Evidentemente, que yo sepa, no se manifestaron respecto a ello, pero casi tendería a pensar de un modo intuitivo, contestando así muy inmediatamente, que las traducciones de lenguas contemporáneas realmente no eran traducciones, en el sentido de que no era tanto un encuentro con lo otro, con lo ajeno, como si lo era con el mundo, desde luego con el mundo griego, ¿no? Y serían traducciones de distinto género, ¿no? Entonces el verdadero encuentro con lo extraño, con lo otro, con lo distinto, sería para ellos más lo antiguo que el francés respecto al alemán, el francés contemporáneo respecto al alemán contemporáneo. Se me ocurre decir eso así de partida, ¿no? Pero, entre otras cosas, porque, Hegel sí tradujo un par de cosas del francés, ¿verdad? Sí, hizo una traducción del francés. Pero Hölderlin, que yo sepa, no, Hölderlin exclusivamente del griego. De manera que no sabría decirlo. Es posible, sí, que el corte con lo antiguo es lo que marca la extrañeza mucho más que la diferencia de las lenguas nacionales, ¿no? ¿Alguien del público? Valerio. Sí, perdón, pero no me resisto. Más que nada para decirte, Antonio, que estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista sobre las diferencias entre la concepción de la traducción en Hegel y en Hölderlin. Me parece que has expuesto de una manera muy precisa esta como doble vuelta de tuerca, ¿no? Este abuso de la literalidad explicado a través de esta voluntad de hacer aparecer esa doble extrañeza, ¿no? y que provocaba esa risa, pero que efectivamente es fruto de ese doble movimiento, ¿no? Aunque lo has sugerido, querías, digamos, saber si... Por cierto, también una recomendación, porque salió, probablemente lo conozcas, hace unos meses, un número monográfico de la revista Verifique, justamente sobre Hegel y la traducción, en el doble sentido de varios traductores de Hegel hablando sobre... Pero también las pocas cosas, como tú decías, que Hegel dijo sobre la traducción, pues están ahí de algún modo comentadas, ¿no? Entonces, es un número bien interesante. Y simplemente, claro, yo siempre, cuando he pensado, ¿no?, algunas veces, sobre todo el joven Hegel, que se enfrenta más, o que yo conozco más, la cuestión teórica de la traducción, creo que, como has sugerido, lo que le interesa de la traducción es justamente ese resto que queda intraducible, ¿no? Que en el fondo es todavía es un signo del carácter material del lenguaje. Es decir, que hay una resistencia del lenguaje a la expresión conceptual, ¿no? Hay un factor, por así decirlo, representativo, si queremos utilizar la metáfora religiosa, ¿no?, del lenguaje, que impide, entre otros muchísimos factores, la autotransparencia del concepto, ¿no? Entonces, si eso ya es de por sí cierto en el propio lenguaje, evidentemente en la traducción ese resto se hace muchísimo más patente, se hace indigerible, por utilizar la metáfora que tú muy bien has expresado al hablar de la Bildung, ¿no? Entonces, era simplemente para ver si yo había entendido bien y efectivamente para Hegel existe en la traducción ese resto. ¿Y qué opinas al respecto? Y de nuevo, gracias por esta ponencia magnífica. Bueno, muchas gracias sobre todo por la referencia sobre Verifique y Hegel y la traducción. Me parece que algo me había visto en algún sitio de estas cosas que se ven tan rápido en estos tiempos en Internet y luego no las retienes, pero ahora sin duda voy a ir a ello. Y la pregunta que haces pues es fundamental, claro, se trata justamente de eso, es el carácter material del lenguaje, tiene de significante, que es lo que la literalidad quiere realmente salvaguardar, es lo que la traducción no consigue absorber completamente, y ahí quedan los restos, ¿no? Los restos que a veces son muy voluminosos y otras veces no tanto, son finos, ¿no? Y en este sentido el lenguaje tiene algo
de corporal aquí, ¿no? El significante. Por eso hablaba justamente Berman de lo platónico de las traducciones que tendían a ignorar lo literal, ¿no? Precisamente esta mañana, mientras discutíais sobre la naturaleza, yo estaba pensando, aunque puede parecer paradójico, si no hay en el lenguaje, tal y como se muestra en la traducción, en lo que viene justamente de material, de corporal, algo de resistencia de la naturaleza a ser absorbida por el concepto, ¿no? Y sobre todo, más que en el lenguaje, en la escritura. Y no olvidemos que la traducción es traducción de escritura, ¿no? De escritura. Y hay un momento en que Gadamer, que se pone muy gadameriano en Verdad y Método, y dice que el lenguaje, no, dice la escritura es la huella más profunda del espíritu, ¿no? Algo así lo dice, la escritura como la huella más profunda del espíritu. Y es esta huella, sin duda alguna material, que es la que se trata de traducir, ¿no? Por eso he insinuado yo que quedan, ahí se abren justamente las grietas del espíritu, están les enseña la traducción, las enseñan en su materialidad, en todo lo que tú también has descrito, ¿no? Lo que tiene de corporal. De manera que sí, quizá por eso habría que tender más a la relación de Hegel con la traducción, que claro, no es algo que Hegel tematizase nunca de primera mano, pero que habría que pensarlo desde luego. Sí, gracias Valerio por la aportación. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer escucharte y videoverte. Y bueno, vamos a dar, te despido y vamos a dar paso a la siguiente conferencia.